Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos participantes del programa de formación psicoterapéutica basada en mindfulness y compasión? Aquí, la primera lección correspondiente a su aula virtual. El día de hoy vamos a hablar acerca de neurobiología de mindfulness. Para esto me voy a permitir proyectarles unas diapositivas que he preparado. Recordemos que en el aula virtual usted dispone de este video que en este momento están viendo, y también un cuestionario acerca del mismo. Así que los invito a revisar este video con paciencia y luego en su aula virtual responder las preguntas. Y en base a eso habrán culminado este módulo. Y así con todos los 12 módulos que corresponden a su programa de formación. Y vamos a hablar entonces acerca de neurobiología de mindfulness. Vamos a empezar con una frase de Richard Davidson. La frase reza de la siguiente manera. Dice: la base de un cerebro sano es la bondad y se puede entrenar. Esto es coherente, por supuesto, a también las perspectivas de Daniel Siegel, que el cerebro se puede transformar y aún más allá a las de Eric Kandel y del mismo Ramón y Cajal, donde se enfatiza la posibilidad de reestructurar, reorganizar, rehacer el cerebro y específicamente las redes neuronales que lo componen. Obviamente todo esto está relacionado al comportamiento. Richard Davidson es uno de los pioneros en la investigación de los efectos de mindfulness en las redes neuronales. Richard Davidson es parte del Mind and Life Institute, organización pionera de la cual Equilibrium es partner estratégico en Latinoamérica. ¿Cuál es la pregunta de nuestra sesión del día de hoy? ¿Cuáles son los efectos de la práctica de la meditación en la función y estructura del cerebro? Bien, esto es lo que vamos a buscar, dilucidar, comprender en estos minutos. Para esto vamos a enfatizar dos formas de ver a mindfulness, al menos dos formas en las que se le puede observar a este entrenamiento a través de las diversas metodologías en neurociencia. La primera es ver a mindfulness como estado, es decir, ¿qué sucede en el cerebro cuando practicas mindfulness, ya sea por primera vez o con experiencia? Pero ¿qué sucede en una práctica específica de meditación? ¿Cuáles son las ocurrencias específicas que se pueden monitorizar en el cerebro en una práctica de meditación? Pero también podemos hablar acerca del rasgo mindfulness, que es cuáles son los efectos a largo plazo, los efectos longitudinales de la práctica de meditación en el cerebro y en su reorganización. Para eso tenemos un estudio aquí de Bauer de 2019, donde precisamente, en base a estos conceptos, analizaron primero una línea básica que llamaron trait, ¿no? o rasgo, y luego analizaron el estado, es decir, la práctica de la meditación, y luego compararon esa línea base, ¿no? con, eh, con los efectos longitudinales, los efectos posteriores, ¿no? Y aquí le pusieron state to trait. Y bueno, me adelanto un poco, pero digamos que las redes neuronales más comunes que se analizan en mindfulness son la red neuronal por defecto, que aquí las vemos su promedio de activación en azul, y la red ejecutiva, que está asociada al lóbulo prefrontal. Entonces vemos aquí su promedio en rojo. Entonces vemos aquí que en la línea base, ¿no?, había una
hiperactivación de la red neuronal por defecto y que en posteriores ensayos, ¿no? en el la post-evaluación, pues vemos que el promedio se ha reducido, ¿no? Entonces, la actividad en la red neuronal por defecto se ha reducido. En un momento vamos a hablar acerca de la red neuronal por defecto, pero ¿y por qué, y por qué se reduce con la práctica de mindfulness? ¿No? Pero ahorita solamente quiero puntualizar cómo es que, viendo a mindfulness como estado rasgo, ¿no? Podemos hacer diversos estudios en neurociencia, ¿no? Podemos tomar una línea base y sus cambios, o podemos también analizar qué es lo que sucede en una sola práctica de meditación, ¿no? Y cómo esta práctica de meditación o la experiencia durante esa práctica de meditación media estos resultados, ¿no? Entre la línea base y una posterior medición, ¿no? Y bueno, con respecto a la activación en la zona ejecutiva, vemos que el promedio se incrementa, ¿no? Bien. También nosotros podemos monitorizar la tarea de meditación, ¿no? Específicamente, cómo es que la práctica de meditación tiene efectos en la ejecución de ciertas tareas. Por ejemplo, en los efectos cognitivos se plantea a los grupos experimentales tareas de concentración y se ve que tanto rinden, ¿no? Tanto antes como después de la práctica de meditación, ¿no? Y en la comparación de esa línea base, pues se demuestra la efectividad de la práctica. Así también estudios de atención basados en tareas que implican alerta a la aparición de algún estímulo, atención sostenida a un estímulo y monitoreo de conflicto, que significa dos estímulos a la vez, ¿no? Y al participante se le pide que preste atención a uno de ellos, ¿no? Pero también está el parpadeo de la atención, que aparece en un estudio de Shapiro, Arnett y Raymond, que básicamente significa que antes de un estímulo B aparece por muy poco tiempo, microsegundos, un estímulo A, ¿no? Y se ha demostrado que las personas que practican meditación son capaces de percibir ese estímulo A, aún así sean por pocos segundos, ¿no? Y luego está este estudio de discriminación de Valentin Sweet, que tiene que ver básicamente con la calidad de estímulos auditivos, ¿no? Ver ciertos detalles, ¿no? Entonces se demuestra que las personas que practican meditación tienen mayor capacidad para hacer esta discriminación. Esto está asociado a algo que nosotros vemos en la práctica cotidiana, ¿no? Las personas que incluyen mindfulness en sus vidas tienden a tener una mayor capacidad de atención para poder captar detalles y poder discriminar. Esto obviamente luego va a ser, perdón, esto luego va a ser fundamental para la autorregulación emocional, para poder captar los detalles y variaciones específicas, minuciosas de la experiencia emocional. Y luego también está el estudio de habituación. Disculpe que hay un error de redacción, debería decir habituación, donde hay un estudio muy antiguo de Kasamatsu Eira de 1973, que se hizo un estudio a 4 maestros Zen, y se analizó en la respuesta neuronal a través del electroencefalograma si pues ya estaban habituados a ciertos chasquidos, ¿no? La habituación es un proceso que es natural, es un proceso de cambio del comportamiento que es natural y que tiene que darse. Por ejemplo, cuando aprendemos a manejar bicicleta o aprendemos a caminar, ¿no? Nos empezamos a habituar a la experiencia, precisamente para que nuestro cerebro no invierta demasiada energía en la novedad, ¿no? Sino que sea mucho más mecánico, mucho más periférico. Ahora, lo que se demuestra en este estudio es que estos maestros Zen, estos budistas, no se habitúan, o mejor dicho, la práctica de la meditación permite que puedan experimentar, en este caso los chasquidos, como si fuera la primera vez que está sucediendo, ¿no?
Esto es sumamente importante para provocar el ancla al presente y luego todo el proceso de autorregulación emocional. Esto se relaciona a la tendencia menor a la habituación, lo que en el budismo zen se conoce como mente de principiante. ¿Esto cómo se relaciona a la psicoterapia? Bueno, cuando las personas viven con experiencias emocionales adversas, pues tienden a habituarse a ellas. Entonces lo que nosotros buscamos es que no haya esa tendencia, precisamente para que puedan captar esos detalles donde emerge la experiencia emocional adversa y luego pues, podemos promover el proceso de difusión, de distanciamiento, de contemplación, ¿no? Ahora, mindfulness ha comprobado efectos en la actividad neuronal y básicamente a través de dos tipos de monitorización. La primera, los electroencefalogramas. Y como dice en la diapositiva, a pesar de la gran cantidad de estudios realizados, los resultados no son consistentes y esas diferencias se deben en parte a los distintos tipos de meditación estudiados, así como a diferencias metodológicas. Claro, uno de los más grandes retos a los que se enfrentan los neurocientíficos cuando abordan los efectos de mindfulness es que la práctica de mindfulness es compleja, ¿no? No es una tarea tan simple como no sé, prestarle atención a un estímulo que va y viene, ¿no? La práctica de mindfulness tiene tantos componentes y tiene tantas partes que no podemos saber exactamente de qué parte del cerebro provienen los diversos efectos, ¿no? A través solo de electroencefalogramas. Pero lo que se hizo durante muchos años fue analizar las ondas, ¿no? Las ondas del electroencefalograma, las cuales pues se asocian a ciertos estados de la conciencia, ¿no? Entonces así se ha explorado que la meditación de relajación tiene una relación con mayor actividad en ondas alfa y teta que tienen que ver con el sueño y el descanso. Lo que podríamos nosotros inferir a través de estos estudios que este tipo de meditación pues provoca efectos o una experiencia similar al sueño y al descanso. Luego la meditación de concentración, mayor actividad en las ondas alfa y beta, las ondas beta asociadas siempre a las actividades ejecutivas. Entonces es como que la meditación de concentración permite como una mayor movilización, ¿no? de energía, en este caso de sangre también inclusive, a las zonas ejecutivas del cerebro y finalmente también meditación de amor incondicional asociada a mayor actividad en ondas gamma. Entonces, tenemos ya actualmente la neuroimagen a través de la tomografía de emisión de positrones y la resonancia magnética. Y a través de este mecanismo ya podemos identificar en qué parte del cerebro procede la actividad, ¿no? Ahí vemos a Mathieu Ricard, el hombre más feliz del mundo, en este estudio muy conocido, ¿no? De Richard Davidson precisamente. ¿Qué se ha encontrado a través de neuroimagen con respecto a los efectos de mindfulness? Punto número 1. Mayor activación en la corteza cingulada, la cual está asociada a la integración de la atención, motivación y motora central, es decir, mindfulness promueve mayor integración de la información, una experiencia más enriquecida, ¿no? En el momento presente. Por lo tanto, obviamente también hay integración, claro que sí, de la actividad emocional, a pesar de que aquí no se enfatiza, ¿no? Mayor activación de la corteza insular, a eso iba, interocepción, sensaciones físicas pasajeras e emociones internas, ¿no? Una experiencia de vivir una emoción, ¿no? Ser consciente de estar experimentando una emoción. Finalmente, cambios en la estructura cerebral, se registra mayor grosor de la corteza, de la corteza insular anterior, sensorial y prefrontal, lo que implica mayor interconectividad, porque ustedes saben que las neuronas, digamos, se registra mayor grosor en la corteza debido a la interconexión, ¿no? Por una cuestión anatómica hay mayor peso, mayor grosor entre las neuronas, y por eso se registra este cambio. ¿En dónde? En la corteza insular, anterior, sensorial y prefrontal, ejecutiva, que son estas zonas del cerebro asociadas al mindfulness. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de mindfulness? Bueno, hay diversos estudios que han demostrado que, por ejemplo, el entrenamiento en Mindfulness-Based Stress Reduction, dicho sea de paso,
los protocolos que ustedes están llevando en la formación, que es Mindfulness Based Cognitive Treatment, son como una evolución de Mindfulness Based Stress Reduction de Jon Kabat-Zinn. ¿Cuáles son los mecanismos de acción que se infieren precisamente a través de estos cambios en las redes neuronales desde la meditación? Punto número 1, experiencia del sí mismo, que está asociado a la red neuronal por defecto, ¿no? A la DMN. Entonces, hay dos modalidades, dos modos en los cuales se puede experimentar esta red. Una, la experiencia de sí mismo en el momento presente, que tiene que ver con la integración precisamente de diversas zonas neurales, que hemos visto aquí en esta sección. O la otra, la experiencia de sí mismo a través de características perdurables, que es donde más se registra activación de la red neuronal por defecto. Esto está asociado a la rumiación mental, ¿no? En otras palabras, a repasar mentalmente quién uno es, ¿no? En base a eventos biográficos, a sucesos del pasado. Y esto está asociado también a un yo inflexible, ¿no? Entonces, mindfulness, específicamente MBSR, tendría su primer mecanismo en acción en que las personas se experimentan a sí mismas en el presente y ya no tanto a través de características perdurables, ¿no? Esto de características perdurables, por si no queda claro, tiene que ver con preguntarme cuál es, o dicho, cómo yo encajo en el mundo, cómo yo encajo en esta situación, cómo yo encajo en la vida en general, lo cual obviamente no es anormal, sino que cuando hay mucha actividad de ese tipo, que se asocia a la red neuronal por defecto, hay rumiación mental, y por lo tanto hay distraibilidad, y por lo tanto hay mayor nivel de estrés. Cuando hablamos de la experiencia del sí mismo y características perdurables, estamos hablando de ese estrés que se activa a sí mismo a través del pensamiento, ¿no? ¿Por qué hice eso? O me va a volver a pasar cosas malas, o me va a suceder esto que tanto temo, etc. Otro mecanismo de acción al que se asocia MBSR es la disociación de redes neuronales de referencia del sí mismo. Precisamente esto, ¿no? Esta experiencia del sí mismo tiene dos modos, como digo. Las personas que practican meditación pueden disociar ambas, ¿no? Pueden separar ambas, en otras palabras, ¿no? Pueden darse cuenta cuando están experimentándose a sí mismos en el momento presente y cuando están experimentándose a sí mismos a través de características perdurables. Lo cual, vuelvo a repetir, no es dañino, no es anormal, pero no podría haber un desequilibrio, ¿no? Por ejemplo, experimentas un momento de estrés y luego te vas dando cuenta que estás recordando ese momento de estrés, que estás repasando, que estás rumiando ese momento de estrés, te das cuenta y entonces dices, no, voy a experimentarme ahora en el momento presente. Y en el momento presente sí estoy sintiendo un pensamiento, pero a la vez también escuchando, a la vez también estoy sintiendo mi postura, mi interocepción, estoy atento a lo que estoy compartiendo, a la conexión con las personas que me rodean en el momento presente, ¿no? Entonces puedo darme cuenta y puedo separar ambas modalidades y puedo pasar a la modalidad del presente. Y otro mecanismo de acción de MBSR es la disminución de actividad en la amígdala cerebral, que tiene que ver con mejor dicho, con la regulación de la hipersensibilidad emocional, ¿no? Las personas que tienden a tener dificultades, trastornos emocionales, tienden a ser muy sensibles, tienden a tener esa zona muy sensible, la zona de la región límbica hipertrofiada. Por eso es que, digamos, que están experimentando constantemente la sensación de estrés, por ejemplo. Entonces se ha demostrado que las personas que practican MBSR regulan esa activación neuronal y por lo tanto experimentan más alivio, más control. ¿Cuáles son las implicaciones clínicas de todos estos cambios y mecanismos de acción? Punto número 1, las personas viven más tiempo en el momento presente, lo cual, como ya sabemos, tiene grandes beneficios. Segundo, experimentan emociones sin quedarse atrapados porque pueden disociarse, pueden separar ambas modalidades, muy importante, muy interesante. Y finalmente reducen la tendencia a la rumiación por esa lógica. Finalmente, menor reactividad al estrés, porque ya no se quedan atrapados en esto, ¿sí? Hay una mayor integración de diversas zonas del cerebro, por lo tanto, hay una mayor conciencia de cómo se vive y de que se está experimentando una emoción difícil, pero a la vez se puede autorregular con
lo somático con la experiencia del cuerpo, con la interocepción y por supuesto con la regulación de los lóbulos prefrontales, es decir, a través de planes, a través de contenciones, de afrontamientos. Y finalmente, mayor vitalidad cognitiva porque se ha demostrado la asociación de mindfulness con el retraso del envejecimiento celular, ¿no? Del estrés oxidativo específicamente. Ok. Muy bien. Esa ha sido la clase del aula virtual. Espero que les haya gustado. Ya saben que ustedes tienen una sección en esta misma página, más abajito, donde van a encontrar el examen de este video. Son unas muy pocas preguntas. Respóndanlas y nos vemos en la próxima sesión de estos módulos virtuales de su programa de formación psicoterapéutica basada en mindfulness y compasión. Yo soy Giancarlo. Mucho gusto en haberlos guiado en esta clase. Gracias.